Hola, ¿qué tal? Soy María José Sánchez Barajas, alumna del quinto semestre en la licenciatura de Derecho. Estoy cursando en este momento la materia de Fundamentos de los Derechos Humanos y a continuación les voy a explicar un poco de lo que es la genealogía de los derechos humanos. Como tal, la genealogía de los derechos humanos no es una línea recta, es un transcurso a lo largo de los siglos donde se entrelazan filosofía, revoluciones y tragedias humanitarias. Generalmente se divide por generaciones y te voy a explicar a continuación, o más o menos, para que entiendas cómo ha sido la evolución y cómo ha evolucionado más que nada la protección del individuo frente al Estado y hasta la protección de la paz y el medio ambiente. Raíces antiguas y filosóficas. Como tal, antes de que existiera el derecho, ya existía las nociones de lo que son la justicia y la dignidad. Un ejemplo de esto sería el Código de Hammurabi en Mesopotamia, donde se exigía que incluso el rey siguiera estas reglas. También está el Cilindro de Ciro, creo que se pronuncia así, del año 539 a.C. Tras la conquista de Babilonia, Ciro liberó a la esclavitud y permitió la libertad de culto. Y lo que sería el ius naturalismo, que surgió en Grecia y en Roma, donde los filósofos como los estoicos propusieron lo que es la ley natural, que va más allá de las leyes establecidas por el hombre basadas en el uso de la razón. Cimientos del derecho moderno. Surge en la Edad Media y en el Renacentismo, y el poder absoluto empieza a cuestionar a lo que serían los monarcas. Carta Magna en 1215, donde los nobles obligaron al rey Juan sin tierra a aceptar que nadie estaba por encima de la ley. Esto es derecho al debido proceso. Y Escuela de Salamanca en el siglo XVI, donde juristas españoles como Francisco de Vitoria defendieron los derechos de los pueblos indígenas en América, que son unas bases del derecho internacional. La Ilustración y la Revolución. Aquí es donde nacen los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, la Declaración de la Independencia de Estados Unidos de América en 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Ahora bien, vamos a desglosar la parte que sea de los derechos naturales a los derechos del hombre. Como se explica en principio, la idea de que el ser humano tiene derechos por el simple hecho de existir no surgió de la nada, fue un transcurso de siglos en el ámbito filosófico. Nace el ius naturalismo racionalista, donde filósofos como John Locke proponen que existen las leyes naturales que son previas a cualquier gobierno, a diferencia de la Edad Media, donde la ley natural viene de Dios. La universalización. La universalización son derechos basados en la razón y pasaron de ser derechos otorgados por el rey a ser derechos naturales porque por esa misma razón, son comunes en todos. La transformación en derechos del hombre. Se entendió que el individuo es autónomo y posee una dignidad intrínseca que el Estado no crea, sino que reconoce, donde esto lleva a la concepción de los derechos universales, inalienables e imprescriptibles. El liberalismo fue lo que impulsó a que se concretaran estas demandas y porque su objetivo principal era limitar el poder del Estado, el absolutismo, para proteger la esfera de la libertad de las personas, y el individuo pasó de ser un súbdito a un ser ciudadano. Parte de las revoluciones clave que fueron importantes para que esto se pudiera llevar a cabo fue la Revolución Americana en 1776, donde declara la independencia, que fue su primer documento político que afirmó que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables, y que el gobierno solo es legítimo si cuenta con el consentimiento de los gobernados. Y la Revolución Francesa en 1789 fue el hito definitivo con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Un punto muy importante, que aunque estos derechos fueron llamados universales, eran limitados, excluían mujeres, personas esclavizadas, quienes no tenían propiedad, gente con discapacidad, etc. A día de hoy todavía se sigue notando un poco, pero ya no tanto como antes. La semilla de la universalidad quedó plantada, permitiendo que en los siglos posteriores otros grupos lucraran por el ser incluidos en esta misma definición. Los grupos como feministas, LGBTQ, etc. Bueno, esto sería todo. Espero que haya quedado claro y muchas gracias por la atención.